La semana pasada decíamos que convertirnos es iniciarnos por primera vez en el reino de Dios. Ya mencionamos un poco lo que esto suponía, pero necesitamos seguir explorando un poco más acerca de su significado. Imagina que eres uno de los evangelistas y tuvieras que resumir en unas pocas frases la predicación de Jesús. ¿Qué dirías? ¿Cuál sería tu resumen del Evangelio? Eso es lo que hace Lucas con este pasaje de la predicación de Jesús en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Aunque no es propiamente el inicio del ministerio público de Jesús en Galilea, ya que lo que se narra aquí es muy posterior al comienzo de su ministerio, y de hecho, si fuéramos a los pasajes paralelos de Mateo y de Marcos, están muy avanzados en su narración, porque en Mateo, la narrativa de Mateo corresponde al capítulo 13 y en el de Marcos al capítulo 6. Así que Lucas usa este pasaje para transmitirnos qué significa que el reinar de Dios está llegando por medio de la predicación y del ministerio de Jesús en Galilea. El resumen de Marcos es: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el equivalente a nuestro texto de hoy en el Evangelio de Lucas. Y eso está en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Mientras que el equivalente en Mateo es capítulo 4, versículo 17, cuando dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos pasajes, el paralelo que tienen en el Evangelio de Lucas es precisamente el texto de hoy. Así, Mateo, Marcos y Lucas presentan el resumen, el núcleo de lo que es el Evangelio, por medio de la predicación de Jesús, concentrado en la llegada del reino de Dios. Por ello, Lucas nos habla del ministerio de predicación de Jesús en las sinagogas de Galilea, abre un poquito el foco y nos está hablando de lo que fue el ministerio de predicación de Jesús a lo largo de la región de Galilea, que iba predicando en cada una de las sinagogas de la región. Y en este extenso pasaje que vas en el capítulo 4, versículos 14 y 15, hasta el mismo capítulo 4, el final de los versículos 43 al 44. Y como ejemplo de todas esas predicaciones que Jesús hizo en Galilea, eh, Lucas nos trae la predicación en la sinagoga de Nazaret, allí en su pueblo, con sus vecinos, con sus familiares. Jesús se sabe enviado para anunciar el Evangelio. Pero, ¿qué es ese Evangelio? Bueno, ya lo sabemos, un mensaje de buenas noticias. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Que el reino de Dios está llegando, que el reinar de Dios está llegando. ¿Y eso qué significa? Para empezar a entender esto, no hay que confundir reino de Dios con ir al cielo o con el cielo después de la muerte. En los evangelios, el reino de Dios es una realidad presente, aunque pendiente de consumación o de plenificación. Pero es una realidad palpable a través de las palabras y de las acciones de Jesús. Y esto es lo que los evangelistas se están esforzando por hacernos comprender. El reino de Dios, por tanto, no es un equivalente al cielo o ir al cielo tras la muerte. El reino de Dios tampoco debe hacerse coincidir o reducirse a la iglesia. La iglesia es proclamadora y precursora del reino de Dios, pero no es el reino de Dios. Esos han sido dos errores frecuentes en la historia del pensamiento cristiano. Eh, Entre otros, también hacer coincidir el reino de Dios con el imperio romano, hacer coincidir el reino de Dios con el Estado, hacer coincidir el reino de Dios con cualquier otra utopía o sistema político.
El reino de Dios son las acciones de Dios por las que Dios gobierna y con su gobierno transforma el mundo. Esto es de lo que hablan los textos bíblicos. Y lo que los evangelistas nos quieren transmitir es que ese reinar de Dios está irrumpiendo en el mundo por medio de las acciones y las palabras de Jesús, acompañado por el poder del Espíritu Santo, nos dice el evangelista Lucas. Entonces, si esto es el Evangelio, ¿qué significa la acción de transmitirlo? Lo que comúnmente denominamos como evangelizar. Si el Evangelio es esa buena noticia de que el reino de Dios está llegando por medio de las acciones y las palabras de Jesús, ¿qué significa entonces evangelizar? ¿Qué significa, qué supone transmitir este mensaje? En primer lugar, pero no exclusivamente, supone que la Iglesia proclame que el reinar de Dios ha llegado en la vida, en la muerte en la cruz y en la resurrección de Jesús, y que esperamos su consumación futura por medio de una nueva creación. Ese sería el mensaje que la Iglesia debe transmitir. Ahora bien, al principio dijimos que la evangelización debe convertirse en la iniciación al reino de Dios. ¿Y qué queremos decir con ello? Pues que en segundo lugar, el reino de Dios no es solamente un mensaje que proclamamos, lo hemos dicho primero, proclamamos el mensaje, pero no es solo un mensaje que proclamamos, sino una realidad de la que participamos, de la que somos partícipes. ¿Y cómo nos convertimos en participantes del reino de Dios? Pues como vimos la semana pasada con Juan el Bautista, o como hemos leído hoy en Mateo y en Marcos, por medio del arrepentimiento. Y ya decíamos la semana pasada, nos preguntamos qué significa arrepentirse. Según la Biblia, arrepentirse significa volverse a Dios. Y eso supone que nuestra vida no está orientada hacia Dios y, por tanto, tomamos conciencia de que Dios viene a nosotros por medio de la palabra del Evangelio y, por tanto, en un momento dado, que llamamos conversión, necesitamos reorientar nuestra vida hacia ese Dios que viene a nosotros, que viene a nuestro encuentro. ¿Y cómo conocemos a ese Dios al que tenemos que volvernos? Lo conocemos por medio de Jesús el Mesías. ¿Y dónde tenemos a Jesús el Mesías? En las Escrituras y en su narrativa de salvación. ¿Y quién lee y narra estas Escrituras? ¿Y quién las proclama? Las iglesias cristianas, el pueblo de Dios. Este volverse a Dios, por tanto, no es solo algo que ocurre o que experimentamos o por el que nos decidimos en un momento dado y que termina ahí y que se queda ahí, sino que es la puerta de entrada a un viaje mucho más largo, que es el viaje del discipulado con Jesús, el Mesías, y con el que nos hacemos, por el que nos hacemos partícipes del reinar de Dios. Pues bien, la iniciación en ese viaje, en ese discipulado, en la participación por primera vez en ese reinar de Dios, es esa evangelización. Y lo hacemos por medio de poner nuestra fe y nuestra confianza y nuestra lealtad en en Jesús. Frecuentemente pensamos que una vez que experimentamos esa conversión ya está todo hecho. Sin embargo, los cuatro evangelistas nos muestran que Jesús llama a sus discípulos para después ejercitarlos en un proceso de discipulado. Lucas nos ejemplifica este discipulado acompañándolo de un viaje, y eso es muy interesante porque es un viaje físico, pero es un viaje emocional, personal, espiritual. Eh, Todo viaje no es solamente un trasladarnos de un lugar a otro, es un camino, es una transformación. Pues este discipulado lo ejemplifica Lucas
por medio de un viaje que hace Jesús con sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén, y en ese viaje Jesús va enseñando a sus discípulos. Y esta gran parte de la narrativa del Evangelio de Lucas lo ocupa este viaje, que lo iremos viendo en su momento. Ese es un viaje de discipulado, un viaje de transformación. Por lo tanto, somos iniciados por primera vez en el reino de Dios cuando ponemos nuestra confianza, nuestra lealtad, nuestra fe en Jesús, el Rey, por medio del cual está llegando el reinado de Dios a nuestras vidas, pero no se queda ahí, sino que es un proceso, es un aprendizaje con Jesús y en compañía de sus discípulos, del resto de los discípulos. Por lo tanto, la vida cristiana es ese largo viaje de discipulado y de ejercicio de la fe que confía junto a Jesús y al resto de discípulos. Es decir, como una comunidad de vida y de sentido. No es un viaje solitario, no es un viaje de transformación solamente individual, eh, sino es un viaje en compañía de aquellos que comparten esa fe en Jesús. Y juntos conformamos esa comunidad de vida y de sentido que tiene su punto de partida, como hemos dicho, en esa iniciación por primera vez en el reinar de Dios, cuando tomamos conciencia de que Dios viene a nosotros para reinar en nuestras vidas en el mundo por medio de Jesús, y que por tanto Jesús, como ese rey ungido por Dios que trae ese reinar de Dios, hay que prestarle obediencia, hay que prestarle fe, fidelidad y lealtad. Y ahí comienza nuestro viaje. Ahí comienza, ahí en ese momento se produce esa iniciación al reino de Dios. Vivimos en una sociedad plural y secular. Eso significa, entre otras cosas, que el horizonte de significado en el que vivimos se centra exclusivamente en lo construido por el ser humano. El horizonte vital que la mayor parte de las personas tienen, no todas, pero sí la mayoría en nuestra sociedad plural y secular, es aquel horizonte humano, lo que el ser humano es capaz de ver, comprender, vislumbrar y hacer. Dicho en otras palabras, la mayoría de las personas son educadas a través de las instituciones de la sociedad, como la escuela, la familia, pero también otras instituciones del Estado, sociales, políticas, etcétera, sin apenas referencias a Dios, a ningún Dios, y menos al Dios que se nos da a conocer en la Escritura, en la Biblia. Cuando hablamos de horizonte de significado, hablamos de el significado que asignamos a la vida, a la realidad que habitamos, pero particularmente a unas determinadas situaciones que llamamos situaciones límite, que son la muerte, el dolor, el sufrimiento, el mal, la enfermedad. Lo que decimos entonces es que en la sociedad secular, la mayoría de las personas no asignan a estas situaciones límite un significado con referencia a Dios, un significado último, un significado trascendente de esa vida diaria y trascendente al horizonte de posibilidades humanas. Por lo tanto, se quedan en ese plano de significado meramente humano. O dicho de otra manera, no contemplan la posibilidad de que Dios irrumpa con sus acciones en sus propias vidas o en el propio mundo. Dios, si es que existe, está alejado de nosotros. Esta sería la noción fundamental que caracteriza nuestra sociedad secular. Por tanto, la mayoría de las personas, que no todas, pero la mayoría, vive sus vidas como si Dios no existiera. ¿Qué ocurre mayoritariamente? Que se produce una hemorragia de sentido frente a esas situaciones límite. Recuerdo, la muerte, el dolor, la enfermedad,
el sufrimiento o el mal. Por tanto, porque se produce esa hemorragia de sentido, somos incapaces de que estas situaciones límite que acontecen en nuestra propia biografía o en nuestra biografía personal, pero nuestra biografía social, diríamos, pues lo que ocurre es que las acabamos viviendo en ausencia de sentido. No sabemos para qué vivimos y tampoco sabemos para qué o por qué morimos. ¿Qué descubrimos en el relato del Evangelio? Que en muchas ocasiones la realidad de Dios y la realidad humana se solapan, que se abren brechas en la historia y en la cultura humana que dan paso a las acciones de Dios. No como un Dios tapagujero que desde el cielo mueve piezas en el mundo como si fuera un tablero de ajedrez, siendo Dios un Dios distante. No es este concepto de Dios que nos transmite la Escritura, sino que Dios se involucra en el devenir histórico y se encarna en la cultura y en la sociedad humana porque participa de lo humano, porque se hace como uno de nosotros para desde ahí transformar el mundo. ¿Qué significa entonces arrepentirse en nuestro contexto sociocultural? Tomar conciencia de la necesidad de que el horizonte de significado de nuestra vida se ensanche y se oriente hacia Dios. Que no se restrinja a esa acción o ese devenir humano para dar lugar a la acción de Dios en nuestra vida y en el mundo. Que nuestra vida y el mundo adquieran sentido porque Dios viene a nosotros para reinar. Por eso, mediación fundamental es la fe. Como hemos leído, debemos volvernos a Dios y creer en el Evangelio. A través de la fe que confía, nuestra vida deja de estar centrada en nosotros mismos o exclusivamente en los recursos de nuestra sociedad y de nuestra cultura, como la tecnología, la ciencia, la producción, el consumo, para centrarnos en Dios. Nuestra tradición protestante nos enseña que la justicia de Dios, por medio de la cual Dios pone orden en el mundo y por medio de la cual somos declarados justos en Jesús el Rey, Jesús el Mesías, es una justicia extranjera, es un extra nos, es decir, un fuera de nosotros. Y es que nuestra cultura protestante nos hace que nos miremos a nosotros mismos no desde nuestra interioridad, como un yo encapsulado, sino con una mirada desde fuera, desde Cristo mismo. Jesús, el Rey, es el punto de referencialidad de lo que somos desde la fe. Y esto es muy importante, entender esto es muy importante. Por eso es un gran error histórico, no solamente por la dimensión del error, sino porque es un error interpretativo de la historia, considerar el protestantismo como responsable o precursor del individualismo moderno, que ve el yo solo desde su propia interioridad. En la cultura protestante, el yo se ve desde Cristo. Por lo tanto, es un extranos, es una mirada desde fuera, es un descentramiento. Y esto es muy importante no perderlo nunca de vista. No obstante, muchos nos dirán que todo eso es muy bonito, pero que no pueden creer en Dios. Es interesante hacerse dos preguntas. Por un lado, el por qué no pueden creer en Dios. Una de las
poderosas razones por las que no pueden creer en Dios, porque no conceptualizan, porque no pueden comprender, porque se nos ha enseñado así, que Dios no puede irrumpir en el mundo, en la realidad humana, que no puede hacerse uno con el ser humano. Entonces, como no podemos concebir a Dios de esta manera, pues evidentemente eso es una barrera infranqueable. Pero por otro lado, la pregunta es, no sé, esa es la respuesta a la pregunta ¿por qué? Pero a la pregunta de, hay otra pregunta más importante que hacerse, que es ¿en qué Dios no creen? La pregunta no es si creen o no creen en Dios, sino, y por tanto la cuestión no está tanto hoy en día en la fe o la incredulidad, sino la pregunta está en qué Dios no creen aquellos que afirman que no creen en Dios o que no pueden creer en Dios. ¿Y qué Dios es el que nos permite descubrir las palabras del Evangelio y por tanto las palabras y las acciones de Jesús? Jesús en la sinagoga de Jerusalén lee una porción del libro de Isaías, concretamente unos versículos del capítulo 61. Y Jesús, aquí en el pasaje de Lucas, nos presenta como quien encarna las palabras del profeta. Ya sabemos, hemos hablado de la relación que hay, cómo Lucas está constantemente leyendo a Isaías para explicarnos quién es Jesús. Jesús es el rey ungido por Dios, como nos mostró, como veíamos la semana pasada, la escena del bautismo. ¿Qué trae el reinar de Dios? Un reinar de Dios que es una buena noticia, como nos dice Isaías y como nos dice Lucas, para los pobres. Es una buena noticia porque es libertad para los presos. Es una buena noticia porque es vista para los ciegos. Es una buena noticia porque es liberación para los oprimidos. El reinar de Dios es la gracia, es por gracia. Es decir, como un acto, como acciones de amor y misericordia de Dios, llegando a todos aquellos que no pueden alcanzarla por sí mismos, los pobres, los presos, los ciegos y los oprimidos. Pero ¿por qué se asombran sus vecinos y parientes de estas palabras de gracia? Porque ellos estaban dispuestos a aceptar que Israel fuera destinatario de esa gracia, pero para el resto de las naciones, aquellas palabras de gracia debían convertirse en palabras de condena. Así que lo más difícil de aceptar no es que Dios fuera un Dios de gracia, sino aceptar lo que Jesús insinuaba con las siguientes palabras que nos narra el evangelista Lucas. Jesús dice que al igual que en tiempos de Elías y Eliseo, el reinar de Dios y la gracia de Dios no está circunscrito a Israel. Elías actuó en favor de una viuda fenicia, por tanto no israelita. Eliseo lo hizo en favor de un militar de un enemigo de Israel, Siria. Jesús está diciendo, la gracia de Dios, el reinar de Dios, no está limitado a Israel, sino que alcanza también a sus enemigos. Y eso rompía con la imagen que los vecinos, los amigos y los parientes de Jesús tenían de Dios. Y eso es lo que nos está contando la narrativa, el relato de Lucas.
El reinar de Dios que hace presente a Jesús no es el Dios que legitima la opresión, la ceguera, el encarcelamiento. No es un Dios tribal, ni nacionalista, ni imperialista, que legitima a unos para negar a otros. Esos dioses producen ateos o producen fanáticos, pero no participantes en el reinar de Dios. A los primeros cristianos se les llamó ateos porque no creyeron en los dioses del imperio. Por eso, ponemos otra vez a la pregunta anterior. La cuestión está en creer o no creer. Muchos que dicen no creer en Dios, no creen en una imagen de Dios que no es el Dios de los evangelios, del evangelio, ni de la escritura. Es un Dios que, por tanto, que los seguidores de Jesús, que los cristianos tampoco, en el que tampoco creemos. Tanto, la cuestión no está en creer o no creer, sino en qué Dios creemos o no creemos. El Dios que nos invita a creer la narración del Evangelio es el Dios de la gracia y la misericordia, de la libertad y de la liberación, de la vida y no de la muerte, de la luz y no de la oscuridad, de la vista y no de la ceguera. Dios viene para reinar y hacerlo con amor y con misericordia. Así que somos invitados a seguir descubriendo en nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas la realidad del reinar de Dios para nuestras vidas y para el mundo, y a poner nuestra fe y confianza en este Dios de gracia y misericordia. Que así sea.